Llegamos al final de la segunda temporada de los podcasts del profe. Fue una temporada de altibajos, de posibles renuncias y de muchos renacimientos, en los que el profe dio todo de sí para que ustedes pudieran disfrutar de su punto de vista sobre la vida y sus recomendaciones literarias, que si se piensan bien, se dieron todas dentro del campo del terror y del suspenso. El escritor de este capítulo fue un rebelde burgomaestre, funcionario público, fundador de la literatura rusa, de cuya influencia se dio en los escritores Dostoyevsky y Tolstoy, y cuya muerte se dio a causa de las pretensiones de un tercero por su bella mujer. Todo ello hace que el escritor de hoy tenga un momento especial en la literatura universal. Comencemos entonces, como es costumbre, con uno de sus aforismos más conocidos. Perder como de costumbre. He de admitir que no tengo suerte. Juego sin subir las apuestas. Nunca me acaloro. No hay modo de sacarme de quicio. Y de todos modos sigo perdiendo. Alexander Sergeyevich Pushkin nació el 6 de junio de 1799 en la ciudad de Moscú, en Rusia. Se crió en una cuna de familia aristócrata, por lo que aprendió algunas costumbres provenientes de la cultura francesa. Ingresó en el Liceo Imperial, en donde descubrió, junto con los libros y poetas amigos de su padre, una inclinación por la poesía y la lectura. Años más tarde, se iría a San Petersburgo, y allí empezaría su vida en la literatura. Publicó un poema en la revista Vestnik Evropy. En 1817, empezó a desempeñarse como burgomaestre en el Ministerio de Relaciones Exteriores, lo cual le empezó a dar algo de prestigio, a la vez que conformó un grupo revolucionario que le costaría su destierro a la región del Cáucaso. Esto se dio a causa de críticas al gobierno de turno, específicamente al del zar Alejandro I. En 1825, el zar murió, lo que le hizo regresar a Moscú. Al regresar, ya era lo suficientemente conocido por sus obras y por sus inclinaciones y posturas políticas. Debido a esto, el zar Nicolás I prefirió tenerlo en Moscú y todo escrito por él debía pasar primero por las manos del zar para una futura aprobación. Pasado un tiempo, en el año 1830, se enamoró de una bella mujer llamada Natalia Goncharova. Al principio, ella no cedió ante las intenciones de Pushkin, pero un año después, Goncharova le daría el sí, y de esta relación nacieron 4 hijos. Sin importar la relación de Pushkin, unos años más adelante, un militar llegó a coquetear y a pretender a la Goncharova. Para responder la afrenta, decidió batirse en un duelo con el militar George Yanté. Infortunadamente, Pushkin perdió el duelo y por consiguiente la vida. Así terminaría la historia entonces del referente más importante de la literatura rusa. Aunque tuvo influencia de la literatura romántica francesa del siglo XVII y XVIII, su estilo era muy particular. Mostraba situaciones complejas descritas de una manera sencilla y directa. Y pese a que pertenecía a la aristocracia, intentaba escribir en el lenguaje de la gente común. Escribió sobre los males de la sociedad, el hombre versus el sistema, más algunos poemas y textos sobre la cultura rusa. Escribió algunos textos, de los que se destacan El prisionero del Cáucaso en 1821, Mozart y Salieri 1830, Eugenio Onegin 1832 y El cuento de la princesa muerta y los 7 caballeros en 1833. Y para finalizar esta segunda temporada, viene un texto que responde a un interrogante formulado al mejor estilo de Gianni Rodari en su gramática de la fantasía. ¿Qué pasaría si usted fuese un sepulturero y vendedor de ataúdes, y que una noche cualquiera le golpearan a la puerta y descubriera que lo esperan los espectros de las personas que usted enterró? Desde este interrogante, en la voz de Daniel Agiaco, el vendedor de ataúdes, de Alexander Pushkin.
Los últimos enseres del fabricante de ataúdes Adrián Prohorov se cargaron sobre el coche fúnebre, y la pareja de Rosines se arrastró por cuarta vez de la Vasbanaya a la Nikitinskaya, calle a la que el fabricante se trasladaba con todos los suyos. Tras cerrar la tienda, clavó a la puerta un letrero en el que se anunciaba que la casa se vendía o arrendaba, y se dirigió a pie al nuevo domicilio. Cerca ya de la casita amarilla, que desde hacía tanto había tentado su imaginación y que por fin había comprado por una respetable suma, el viejo artesano sintió con sorpresa que no había alegría en su corazón. Al atravesar el desconocido umbral y ver el alboroto que reinaba en su nueva morada, suspiró recordando su vieja casucha, donde a lo largo de 18 años todo se había regido por el más estricto orden. Comenzó a regañar a sus 2 hijas y a la sirvienta por su parsimonía, y él mismo se puso a ayudarlas. Pronto todo estuvo en su lugar. El rincón de las imágenes con los íconos, el armario con la vajilla, la mesa, el sofá y la cama ocuparon los rincones que él les había destinado en la habitación trasera. En la cocina y el salón se pusieron los artículos del dueño de la casa, ataúdes de todos los colores y tamaños, así como armarios con sombreros, mantones y antorchas funerarias. Sobre el portón se elevó un anuncio que representaba a un corpulento Eros con una antorcha invertida en una mano, con la inscripción: aquí se venden y se tapizan ataúdes sencillos y pintados, se alquilan y se reparan los viejos. Las muchachas se retiraron a su salita. Adrián recorrió su vivienda, se sentó junto a una ventana y mandó que prepararan el samovar. El lector versado sabe bien que tanto Shakespeare como Walter Scott han mostrado a sus sepultureros como personas alegres y dadas a la broma, para así, con el contraste, sorprender nuestra imaginación. Pero en nuestro caso, por respeto a la verdad, no podemos seguir su ejemplo, y nos vemos obligados a reconocer que el carácter de nuestro fabricante de ataúdes casaba por entero con su lúgubre oficio. Adrián Prohorov, por lo general, tenía un aire sombrío y pensativo. Solo rompía su silencio para regañar a sus hijas cuando las encontraba de brazos cruzados mirando a los transeúntes por la ventana, o bien para pedir una suma exagerada por sus obras a los que tenía la desgracia, o la suerte, a veces, de necesitarlas. De modo que Adrián, sentado junto a la ventana y tomándose la 7ª taza de té, se hallaba sumido como de costumbre en sus tristes reflexiones. Pensaba en el aguacero que una semana atrás había sorprendido justo a las puertas de la ciudad al entierro de un brigadier retirado. Por culpa de la lluvia muchos mantos se habían encogido y torcido muchos sombreros. Los gastos se preveían inevitables, pues las viejas reservas de prendas funerarias se le estaban quedando en un estado lamentable. Confiaba en resarcirse de las pérdidas con la vieja comerciante Triujina, que estaba al borde de la muerte desde hacía cerca de un año. Pero Triujina se estaba muriendo en Rasgulay, y Prohorov temía que sus herederos, a pesar de su promesa, se ahorraran el esfuerzo de mandar a buscarlo tan lejos y se las arreglaran con la funeraria más cercana. Estas reflexiones se vieron casualmente interrumpidas por 3 golpes francmasones en la puerta. ¿Quién hay?, preguntó Adrián. La puerta se abrió y un hombre, en quien a primera vista se podía reconocer a un alemán artesano, entró en la habitación y con respecto alegre se acercó al fabricante de ataúdes. «Excúseme, amable vecino», dijo aquel con un acento que hasta hoy no podemos oír sin echarnos a reír. «Perdone que le moleste. Quería saludarlo cuanto antes. Soy zapatero, me llamo Gottlieb Schultz y vivo al otro lado de la calle, en la casa que está enfrente de sus ventanas. Mañana celebro mis bodas de plata y le ruego que usted y sus hijas vengan a comer a mi casa como buenos amigos». La invitación fue aceptada con benevolencia. El dueño de la casa rogó al zapatero que se sentara y tomara con él una taza de té, y gracias al natural abierto de Gottlieb Schultz, al poco se pusieron a charlar amistosamente. «¿Cómo le va el negocio a su merced?», preguntó Adrián. Contestó Schultz. «Ni mal ni bien. No puedo quejarme, aunque, claro está, mi mercancía no es como la suya. Un vivo puede pasarse sin botas, pero un muerto no puede vivir sin su ataúd».
Tan cierto como hay Dios, observó Adrián. Y, sin embargo, si un vivo no tiene con qué comprarse unas botas, mal que le pese, seguirá andando descalzo. En cambio, un difunto pordiosero, aunque sea de balde, se llevará su ataúd. Así prosiguió cierto rato la charla entre ambos. Al fin, el zapatero se levantó y antes de despedirse el fabricante de ataúdes le renovó su invitación. Al día siguiente, justo a las 12, el fabricante de ataúdes y sus hijas salieron de su casa recién comprada y se dirigieron a la de su vecino. No voy a describir ni el caftán ruso de Adrián Prohorov, ni los atavios europeos de Akulina y Daría, apartándome en este caso de la costumbre adoptada por los novelistas actuales. No me parece, sin embargo, superfluo señalar que ambas muchachas llevaban sombreritos amarillos y zapatos rojos, algo que solo sucedía en ocasiones solemnes. La estrecha vivienda del zapatero estaba repleta de invitados, en su mayoría alemanes artesanos con sus esposas y sus oficiales. Entre los funcionarios rusos se encontraba un guardia de garita, el fines Yurko, que, a pesar de su humilde grado, había sabido ganarse la especial benevolencia del dueño. Había servido en este cargo de cuerpo y alma durante 25 años, como el cartero de Pogorelsky. El incendio del año 12 que destruyó la primera capital de Rusia devoró también la garita amarilla del guardia, pero tan pronto como fue expulsado el enemigo, en el lugar de garita apareció una nueva, de color grisáceo, con blancas columnillas de estilo dórico, y Yurko volvió a ir y venir junto a ella con su seguro y cordaza de arpillera. Lo conocían casi todos los alemanes que vivían cerca a la puerta Nikitiskien, y algunos de ellos incluso habían pasado en la garita de Yurko alguna noche del domingo al lunes. Adrián enseguida trabó relación con él, pues era persona a la que tarde o temprano podría necesitar. Y en cuanto los convidados se dirigieron a la mesa, se sentaron juntos. El señor y la señora Schultz y su hija Lottchen, una muchacha de 17 años, reunidos con los comensales, atendían juntos a los invitados y ayudaban a servir a la cocinera. La cerveza corría sin parar. Yurko comía por 4. Adrián no se quedaba atrás. Sus hijas hacían remilgos. La conversación en alemán se hacía por momentos más ruidosa. De pronto, el dueño reclamó la atención de los presentes y, tras descorchar una botella lacrada, pronunció en voz alta en ruso: «A la salud de mi buena Luis». Brotó la espuma del vino achampañado. El anfitrión besó tiernamente la cara fresca de su cuarentona compañera, y los convidados bebieron ruidosamente a la salud de la buena Luis. «A la salud de mis amables invitados», proclamó el anfitrión descorchando la segunda botella. Y los convidados se lo agradecieron vaciando de nuevo sus copas, y uno tras otro siguieron los brindis. Bebieron a la salud de cada uno de los invitados por separado, bebieron a la salud de Moscú y de una docena entera de ciudades alemanas. Bebieron a la salud de todos los talleres en general y de cada uno en particular. Bebieron a la salud de los maestros y de los oficiales. Adrián bebía con tesón y se animó hasta tal punto que llegó a proponer un brindis ocurrente. De pronto uno de los invitados, un gordo panadero, levantó la copa y exclamó: «A la salud de aquellos para quienes trabajamos. Un seret kundliut». La propuesta, como todas, fue recibida con alegría y de manera unánime. Los convidados comenzaron a hacerse reverencias unos a los otros. El sastre al zapatero, el zapatero al sastre, el panadero a ambos, todos al panadero, etc. Yurko, en medio de tales reverencias recíprocas, gritó dirigiéndose a su vecino: «¿Y tú? Hombre, brinda la salud de los muertos». Todos se echaron a reír. Pero el fabricante de ataúdes se sintió ofendido y frunció el ceño. Nadie lo había notado. Los convidados siguieron bebiendo y ya tocaban a vísperas cuando empezaron a levantarse de la mesa. Los convidados se marcharon tarde y la mayoría chispados. El gordo panadero y el encuadernador, cuya cara parecía envuelta en encarnado codobán, llevaron su brazo a Yurko a su garita.
observando en esta ocasión el proverbio ruso: hoy por ti, mañana por mí. El fabricante de ataúdes llegó a su casa borracho y de mal humor. ¿Por qué? Vamos a ver. Reflexionaba en voz alta. ¿En qué es menos honesto mi oficio que el de los demás? Ni que fuera yo hermano del verdugo. ¿Y de qué se ríen esos herejes? ¿O tengo yo algo de payaso de feria? Tenía ganas de invitarlos a remojar mi casa nueva, de darles un banquete por todo lo alto, pero ahora ni pensarlo. En cambio, voy a llamar a aquellos para los que trabajo, a mis buenos muertos. ¿Qué dices, hombre?, preguntó la sirvienta. En aquel momento lo estaba descalzando. ¿Qué tonterías dices? Santíguate. ¿Convidar a los muertos? ¿A quién se le ocurre? Como hay Dios que lo hago, prosiguió Adrián, y mañana mismo. Mis buenos muertos, le ruego que mañana por la noche vengan a mi casa a celebrarlo, que he de agasajarles con lo mejor que tenga. Tras estas palabras, el fabricante de ataúdes se dirigió a la cama, y no tardó en ponerse a roncar. En la calle aún estaba oscuro cuando vinieron a despertarlo. La mercadera Trigina había fallecido aquella noche y un mensajero de su administrador había llegado a caballo para darle la noticia. El fabricante de ataúdes le dio por ello una moneda de 10 copecks para vodka. Se vistió deprisa, tomó el coche y se dirigió a Razguliai. Junto a la puerta de la casa de la difunta ya estaba la policía y, como los cuervos cuando huelen la carne muerta, deambulaban otros mercaderes. La difunta yacía sobre la mesa amarilla como la cera, pero aún no deformada por la descomposición. A su alrededor se agolpaban parientes, vecinos y criados. Todas las ventanas estaban abiertas, las velas ardían, los sacerdotes rezaban. Adrián se acercó al sobrino de Trujina, un joven mercader con una levita a la moda, y le informó que el féretro, las velas, el sudario y demás accesorios fúnebres llegarían al instante y en perfecto estado. El heredero le dio distraído las gracias. Le dijo que no iba a regatearle el precio y que se encomendaba en todo a su honesto proceder. El fabricante, como de costumbre, le juró que no le cobraría más de lo justo, y tras intercambiar una mirada significativa con el administrador, fue a disponerlo todo. Se pasó el día yendo de Razguliai a la puerta Nikitinsky, de ida y vuelta. Hacia la tarde lo tuvo listo todo, y dejando libre su cochero, se marchó andando para su casa. Era una noche de luna. El fabricante de ataúdes llegó felizmente hasta la puerta Nikitinsky. Junto a la iglesia de la Asunción le dio el alto nuestro conocido Yurko Ken. Al reconocerlo, le deseó las buenas noches. Era tarde. El fabricante de ataúdes ya se acercaba a su casa, cuando de pronto le pareció que alguien llegaba a su puerta, la abría y desaparecía tras ella. ¿Qué significará esto?, pensó Adrián. ¿Quién más me necesitará? ¿No será algún ladrón que se ha metido a mi casa? ¿O es algún amante que viene a ver a las bodas de mis hijas? Lo que faltaba. Y el constructor de ataúdes se disponía ya a llamar en su ayuda a su amigo Yurko, cuando alguien que se acercaba a la valla y se disponía a entrar a su casa, al ver al dueño que corría hacia él, se detuvo y se quitó de la cabeza un sombrero de 3 picos. A Adrián le pareció reconocer aquella cara, pero con las prisas no tuvo tiempo de observarlo como es debido. ¿Viene usted a mi casa?, dijo jadeante Adrián. Pase, tenga la bondad. Nada de cumplidos, hombre, contestó el otro con voz sorda. Pasa adelante y enseña a los invitados el camino. Adrián tampoco tuvo tiempo para andarse con cumplidos. La portezuela de la verja estaba abierta. Se dirigió hacia la escalera y el otro le siguió. Le pareció que por las habitaciones andaba gente. ¿Qué diablos pasa?, pensó. Se dio prisa a entrar, y entonces se le doblaron las rodillas. La sala estaba llena de difuntos. La luna a través de la ventana iluminaba sus rostros amarillentos y azulados.
las bocas hundidas, los ojos turbios y entreabiertos y las afiladas narices. Horrorizado, Adrián reconoció en ellos a las personas enterradas gracias a sus servicios, y en el huésped que había llegado con él, al brigadier enterrado durante aquel aguacero. Todos, damas y caballeros, rodearon al fabricante de ataúdes entre reverencias y saludos, salvo uno de ellos, un pordiosero al que había dado sepultura de balde hacía poco. El difunto, cohibido y avergonzado de sus harapos, no se acercaba y se mantenía humildemente en un rincón. Todos los demás iban vestidos decorosamente, las difuntas con sus cofias y lazos, los funcionarios fallecidos con levita, aunque con la barba sin afeitar, y los mercaderes con caftanes de día de fiesta. «¿Ya lo ves, Prohorov?», dijo aquel brigadier en nombre de toda la respetable compañía. «Todos nos hemos levantado en respuesta a tu invitación. Solo se ha quedado en casa los que no podían hacerlo, a los que se han desmoronado ya del todo, y a aquellos a los que no les queda ni la piel, solo los huesos. Pero incluso entre ellos uno no lo ha podido resistir. Tantas ganas tenía de verte». En aquel momento, un pequeño esqueleto se abrió paso entre la muchedumbre y se acercó a Adrián. Su cráneo sonreía dulcemente al fabricante de ataúdes. Jirones de paño verde claro y rojo y de lienzo apolillado colgaban sobre él aquí y allá como sobre una vara, y los huesos de los pies repicaban en unas grandes botas como las manos en los morteros. «¿No me has reconocido, Prohorov?», dijo el esqueleto. «¿Recuerdas al sargento retirado de la guardia Piotr Petrovich Kulinkin? El mismo al que en el año 1799 vendiste tu primer ataúd y además de pino en lugar del de roble». Dichas estas palabras, el muerto le abrió sus brazos de hueso, pero Adrián, reuniendo todas sus fuerzas, lanzó un grito y le dio un empujón. Piotr Petrovich se tambaleó, cayó y todo se le derrumbó. Entre los difuntos se levantó un rumor de indignación. Todos salieron en defensa del honor de su compañero y se lanzaron sobre Adrián entre insultos y amenazas. El pobre dueño, ensordecido por los gritos y así aplastado, perdió la presencia de ánimo y, cayendo sobre los huesos del sargento retirado, se desmayó. El sol hacía horas que iluminaba la cama en la que estaba acostado el fabricante de ataúdes. Este por fin abrió los ojos y vio frente a él a la criada que atizaba el fuego del samovar. Adrián recordó lleno de horror los sucesos del día anterior. Trujina, el brigadier y el sargento Kurlinkin aparecieron confusos en su mente. Adrián esperaba en silencio que la criada le dirigiera la palabra y le refiriese las consecuencias del episodio nocturno. «Se te han pegado las sábanas, Adrián Prohorovich», dijo Axinia acercándole la bata. «Te ha venido a ver tu vecino el sastre, y el de la garita ha pasado para avisarte que es el santo del comisario. Pero tú has tenido a bien seguir durmiendo y no hemos querido despertarte». «¿Y de la difunta Trujina no ha venido nadie?» «¿Difunta? ¿Es que acaso ha muerto? Serás estúpida, ¿o no fuiste tú quien ayer me ayudó a preparar su entierro?» «¿Qué dices, hombre? ¿Te has vuelto loco o es que aún no se te ha pasado la resaca? Ayer qué entierro hubo, si te la pasaste todo el día de jarana en la casa del alemán, volviste borracho, caíste redondo en la cama y has dormido hasta la hora que es. Ya han tocado a misa». «No me digas», exclamó con alegría el fabricante de ataúdes. «¿Cómo lo oyes?», contestó la sirvienta. «Pues si así es, trae enseguida el té y ve a llamar a mis hijas».